Eh, Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que todos comiencen a conectarse. Por mientras, le doy la bienvenida a este webinar titulado La autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes desde una mirada psicológica y psicojurídica. Este espacio, más que todo, es creado por la Facultad de Psicología a través del Servicio de Psicología Integral en su sede de Concepción. Y es para reflexionar sobre la capacidad de decisión de niños, niñas y adolescentes, así como los criterios normativos y evolutivos que la sustentan. También este es un espacio para conocer los desafíos que enfrentan en el ámbito profesional al considerar la voluntad de estos mismos y en un contexto tanto clínico, educativo y jurídico. Hoy tenemos a Danilo Carvajal, él es abogado, asesor y coordinador de la unidad psicojurídica del SPI en su sede de Concepción. Además es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Desarrollo y tiene una especialización en Derecho de Familia y Procedimientos Especiales. Y también le damos la bienvenida a Ignacio Astudillo. Él es psicólogo infanto-juvenil de la unidad psicojurídica del SPI. Actualmente cursa un postítulo en Infancia, Familia y Adolescencia, Intervención Psicosocial en Contexto Jurídico. Así que bienvenidos, este es un espacio para ustedes. Eh, y también le damos la bienvenida a todos aquellos que hoy están sintonizando y se conectaron a este webinar. Bueno, primero que nada, queremos agradecer junto a Ignacio a la Universidad del Desarrollo y en especial al Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo y desde la unidad psicojurídica por invitarnos a exponer acerca de tan importante tema que es la autonomía progresiva en los niños, niñas y adolescentes desde una mirada psicojurídica. Bueno, primero tenemos que destacar que existe un antes y un después del año 1990 desde la ratificación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño. Chile pasó de una concepción tutelar y paternalista de la infancia que veía a los niños como objetos de protección hacia un enfoque en lo que se le reconoce como sujetos de pleno derechos, ¿ya? Y este cambio fue impulsado por la Convención de los Derechos del Niño, que introdujo a su vez el derecho de la autonomía progresiva y el derecho a ser oído como principios esenciales. A nivel internacional, la Declaración de Ginebra del año 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989 son los hitos más importantes al momento de estudiar la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Mientras las dos primeras se centraban en los deberes de los adultos, la Convención de los Derechos del Niño marcó un giro al reconocer a los niños y niñas y adolescentes como actores activos de derecho con voz propia y respecto de asuntos que les incumben. Porque en Chile, durante gran parte del siglo XX, prevaleció la doctrina de la situación irregular que ellos tenían y que por ello se consideraban como niños menores de edad en riesgo o en conflicto con la ley, lo que los dejaba bajo un régimen de control estatal más que de garantía de derechos, ¿ya? Este enfoque fue reemplazado paulatinamente con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y que introdujo la doctrina de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la legislación nacional,
el hito fundamental es la ley de filiación de la ley 19.585 del año 1998, que puso fin a la doctrina y a la discriminación entre los hijos matrimoniales ilegítimos y los naturales. Ignacio, en lámina siguiente. Bueno, esta ley establece la discriminación entre hijos matrimoniales ilegítimos y los hijos naturales, estableciendo una igualdad de todos los hijos ante la ley, ¿ya? Porque anterior a esta ley existía una discriminación tal de que los hijos que nacían fuera del matrimonio tenían una serie de perjuicios, en especial en derechos sucesorios, ¿ya? Que sí tenían los hijos matrimoniales, ¿ya? Con la materialización de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, se garantizó que ningún niño fuese tratado con desigualdad por la condición civil de sus progenitores. Otro avance, como aparece ahí en pantalla, es la llamada Ley Amor de Papá. Esta ley es del año 2013. Esto reformó el régimen de cuidado personal y esta normativa buscó establecer el mayor equilibrio posible entre los progenitores, reconociendo la corresponsabilidad parental y fortaleciendo el rol de ambos progenitores en la vida de sus hijos. Su finalidad fue evitar prácticas discriminatorias en el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes y fomentar una participación más equitativa en la crianza. Por otro lado, la ley 19.968, es decir, la ley que establece los tribunales de familia, que es del año 2004, también marcó un hito importante al establecer un procedimiento especializado que incorporó los principios de la Convención de los Derechos del Niño a los procedimientos de familia. Desde 2004 se establecían estos principios, pero estaban de manera genérica, estaban contemplados en una normativa de fondo, pero no en una herramienta procedimental. Para aquellos que no son abogados, abogadas, se refiere esto a que una cosa es que la ley dice que tienes un derecho, ¿ya? Pero otra cosa es que existen leyes que explican cómo hacer valer tus derechos ante un respectivo procedimiento y que esta ley a su vez contenga estos principios generales, a saber, el principio que beneficia y le da autonomía progresiva a los niños, niñas y adolescentes. Más recientemente, con la ley del año 2022 que establece un sistema de garantías y protección integral, definió de manera expresa el principio de autonomía progresiva en su artículo 11. Y allí establece que los niños ejercerán sus derechos según su edad, según su madurez y grado de desarrollo, salvo limitaciones legales en materia de derechos fundamentales. El principio de la autonomía progresiva se entiende como la capacidad de los niños para ejercer crecientemente sus derechos a medida que alcanzan la madurez y discernimiento. La Convención de los Derechos del Niño no entrega una definición conceptual, dejando a los estados el desarrollo normativo y práctico, lo que en Chile ha generado una falta de uniformidad en su aplicación. ¿Por qué? Porque en la práctica judicial los tribunales recurren a parámetros técnicos como peritajes psicológicos, informes sociales, entrevista con los niños para determinar su grado de madurez y suficiente discernimiento. Estos insumos ayudan a fundamentar las decisiones, pero dependerán en gran medida de la valoración subjetiva del juez al momento de dictar la respectiva sentencia. Esta investigación advierte una limitación normativa estructural, es decir, ni el Código Civil en su artículo 26, ni la ley 21.430 establecen parámetros objetivos claros para medir la madurez o el grado de desarrollo. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley remite a conceptos amplios, lo que genera una disparidad de criterios entre los jueces y resoluciones contradictorias en casos similares. ¿Y cuáles son estas decisiones?
los jueces se preguntarán, si escuchamos al niño, niña o adolescente, y este niño, niña, adolescente llega a la determinación, su autodeterminación de querer algo, yo como juez, ¿eso me es obligatorio? ¿Yo tengo que escuchar eso? Y si cuando lo escucho, escuche, ¿esto me debe obligar? ¿Por qué? Porque puede que no necesariamente lo que diga el niño, niña o adolescente sea lo mejor para él o ella en virtud del principio del interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Ya? Entonces, la ley no establece parámetros objetivos claros, ¿ya? Para medir esto. Simplemente establece un concepto de manera amplia y genérica, ¿ya? Y es por eso que a través de las herramientas que yo ya les mencioné, deben averiguar en el caso a caso, ¿ya? ¿Qué es lo mejor para el niño, niña o adolescente? Y en atención al principio de su autonomía progresiva, ¿ya? Tener a su vez el suficiente discernimiento para saber si tienen que obedecer aquella voluntad o no. Eso es lo importante. Esta falta de precisión normativa, como ya les adelanté, se traduce en un ejercicio disímil del principio de la autonomía progresiva. En algunos casos, la opinión del niño resulta decisiva y en otros es relegada frente a la voluntad de los padres o tutores. Y este vacío normativo refuerza la necesidad de uniformar criterios y dotar a los jueces de mayores herramientas interpretativas. Es por ello que se tiene que proponer una conceptualización doctrinal y jurisprudencial más clara sobre el principio de autonomía progresiva del niño, niña y adolescente. Ahora, con las leyes que tenemos dictadas, todas las ya mencionadas, podemos concluir que la autonomía progresiva es indispensable para la materialización del interés superior del niño, niña o adolescente, porque a través de ella y complementado con el derecho a ser oído, es como ellos pueden participar en el proceso, pero requiere también superar limitaciones normativas importantes y prácticas usuales, además de consolidar una cultura jurídica que trate a niños y adolescentes como protagonistas plenos de sus derechos. Y así entregar seguridad jurídica. Es decir, que ustedes puedan recurrir a un abogado y el abogado les pueda dar a ciencia cierta que de acuerdo a las circunstancias que ustedes le exponen y que acompañándose esta determinada prueba y a lo que nos convoca el día de hoy, si el niño, niña o adolescente, de acuerdo a la edad que tiene, señala esto ante el tribunal tiene que fallar de esta manera. Eso se refiere con entregar una seguridad jurídica. ¿Ya? ¿Qué se refiere al señalar reducir la discrecionalidad judicial? Se refiere ante un juez que tiene un determinado insumo, falle de una manera, entiéndase a modo de ejemplos, falle de manera letra A, y después hay otro juez que frente al mismo insumo, ¿ya? Entiéndase a un niño, niña o adolescente en las mismas circunstancias, ¿ya? Con todo aquello que eso conlleva, pueda fallar, es decir, que no falle letra A, sino que él, de acuerdo a su discrecionalidad, falle letra B. ¿Ya? Por eso se busca reducir esta discrecionalidad, porque de acuerdo a lo que les mencioné antes, esto es, entregar seguridad jurídica, que nuestra legislación pueda, que ante una determinada circunstancia, un niño, niño adolescente, de acuerdo a su autonomía de progresiva,
el juez pueda fallar siempre de una determinada manera. ¿Ya? Por eso, en conclusión, y reiteramos, que la autonomía progresiva es clave para el interés superior del niño y que es necesario, para superar las limitaciones actuales, consolidar esta autonomía progresiva como una cultura jurídica y que reconozca a los niños, como ya les señalé, protagonistas de sus derechos. Dicho eso, le doy la palabra a mi compañero Ignacio para que exponga lo que estime pertinente. Muchas gracias, Danilo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Así como mencionaba Danilo, la verdad es que el tema de la autonomía progresiva es un tema que da para bastante investigación, para profundizar y conversar un montón respecto al tema, ya que desde que se establece en la ley 21.430 es que es un tema que también ha sido complejo, no solamente desde el abordaje jurídico, sino también desde el abordaje psicológico, ¿cierto? De esto mismo de entender que la autonomía progresiva se va dando, de que es parte del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, pero también siempre desde hasta qué punto también es importante que el adulto intervenga para generar un bienestar superior para este niño, niña, adolescente. Una definición que resulta bastante útil para poder comprender desde un contexto psicojurídico lo que es la autonomía progresiva, es como lo establece en este caso la Defensoría de la Niñez en el Estado, ya que logra integrar tanto factores ciertos psicológicos como jurídicos. Y se habla que finalmente la autonomía progresiva vendría siendo la capacidad que tienen niños, niñas y adolescentes de ejercer su derecho, ¿cierto? Pero a medida que estos se van desarrollando tanto mental como físicamente. Es decir, finalmente la autonomía progresiva se va dando de una forma evolutiva, desde una forma de desarrollo. Y es importante porque mediante estos niños, niñas y adolescentes van creciendo, estos son capaces finalmente de poder ellos mismos ejercer con mayor independencia sus derechos. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene 1 año no tiene una capacidad de poder ejercer sus derechos, ¿cierto? De poder hacerse valer y por lo mismo también es dependiente de adultos. Pero mediante este va creciendo y va obteniendo diferentes herramientas de acuerdo a su periodo evolutivo, va a poder teniendo una mayor capacidad de ejercer sus derechos. Y eso es lo que se busca valorar y respetar mediante la autonomía progresiva. Algunas cosas importantes a considerar en este punto es que hay ciertas cosas que de repente se vienen a la mente cuando se habla desde autonomía progresiva y que creo que igual es importante aclarar como para tener como un buen pie de inicio. Lo primero es que cuando hablamos de autonomía progresiva no se habla de darle como un completo libertinaje a niños, niñas y adolescentes y que ellos decían todos los factores de su vida, o tampoco significa que los padres no tengan tampoco como autoridad o derecho sobre sus hijos, sino que se trata de que esta libertad se va dando de una forma que sea progresiva, ¿cierto? Que vaya siendo en un camino gradual, mediante el niño, niña y adolescente se va desarrollando de acuerdo a sus diferentes periodos evolutivos. Otra cosa importante es que, pese a que, claro, ya a los 18 años es la edad en la que uno ya cierto, es como legal, por así decirlo, eso no significa que no se vaya desarrollando antes de los 18 años. Entonces, finalmente no es necesario esperar a los 18 años para que alguien sea capaz de tomar decisiones, sino que la idea de la autonomía progresiva es que vayamos tomando diferentes decisiones, ¿cierto? Desde muy pequeñas a decisiones más importantes a lo largo de nuestro desarrollo, porque finalmente estas decisiones también son facilitadoras de nuestro desarrollo, que es algo que vamos a ir viendo más adelante. Y por último, que también esto también de repente genera un poquito como estos dilemas entre lo jurídico y lo clínico, ¿cierto? Es que, claro, finalmente en la clínica cada caso es un muy caso a caso y como decía Danilo, igual es importante que finalmente ambos jueces tengan el mismo resultado, ¿cierto? Pero como es caso a caso, esto se vuelve mucho más complejo, ya que todos los procesos de autonomía progresiva son procesos que no son lineales y que no son iguales para ningún niño, niña y adolescente, ya que cada uno se desarrolla en un distinto contexto psicosocial, ¿cierto? Va teniendo diferentes características de desarrollo, etcétera. Entonces, todos los procesos son diferentes. Algunos ejemplos prácticos como en los que podemos ir hablando ya del tema de la autonomía progresiva es que, claro, al ser progresiva va a ir variando la autonomía que se va dando al niño, niña, adolescente de acuerdo al periodo evolutivo en el que está, ¿cierto? Ejemplos prácticos. Por ejemplo, Clara tiene 6 años y de repente su mamá le elegía la ropa siempre.
¿ya? Como para ir diciendo este temita, por ejemplo, Clara ya, ¿cierto? Su mamá le va eligiendo la ropa, pero ella empieza a tomar pequeñas decisiones en su vida, ¿cierto? Ya no tiene 1 ni 2 años, entonces se empieza a aplicar la autonomía progresiva en la forma en la que ella ya empieza a elegir su ropa. Obviamente su mamá prioriza su bienestar superior y se preocupa de que Clara tampoco se enferme, entonces también le empieza a decir como, oye, ponte chaqueta, ponte polerón, ¿cierto? Que es algo que también pasa mucho cuando nosotros somos niños. Y ya luego, por ejemplo, otra niña, Sofía, tiene 10 años. Sus papás, por ejemplo, son fanáticos del básquetbol y sueñan con que su hija juegue básquetbol. Y Sofía en este caso ya ingresa al colegio con actividades extraprogramáticas y sus papás quieren que se meta a básquetbol. Pero Sofía en este caso ya es capaz de decidir qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que le llama la atención en cierto nivel. Y por lo mismo Sofía toma la decisión de meterse a un taller de scout. Y Sofía es feliz estando en scout, ¿cierto? Mediante esa banda de la autonomía progresiva también nosotros vamos tomando decisiones cada vez más importantes. Lo importante igual es que nuestros cuidadores tienen que estar acompañándonos en este proceso, un proceso también de ir confiando en la persona que nosotros estamos criando, estamos acompañando, ¿ya? Por ejemplo, Matías en este caso, que ya tiene 17 años y está a punto de cumplir la mayoría de edad, decide finalmente qué carrera estudiar, ¿cierto? Es una decisión que tiene un impacto mucho mayor que las otras dos decisiones, pero también es porque está en un periodo evolutivo y porque la autonomía progresiva se ha ido dando a lo largo de su desarrollo. Algunos beneficios de la autonomía progresiva que son importantes mencionar y por lo cual también esta se promueve es que favorece mucho la autoestima y la seguridad personal de las personas. O sea, finalmente le entregamos a niños, niñas y adolescentes herramientas para que ellos puedan tomar poco a poco las riendas de su vida, ¿cierto? Finalmente, cuando nosotros vamos creciendo, nos sucede que nadie va a decidir por nosotros. Las decisiones son propias de nosotros, entonces el que vayamos practicando esta autonomía va favoreciendo esto mismo. También desarrolla la responsabilidad, ya que hay decisiones de repente en la vida en que puede ser que estos niños, niñas, adolescentes se vayan equivocando, ¿cierto? Que vayan cometiendo errores y que esos errores signifiquen cosas, pero igual por lo mismo es importante ir manteniendo un resguardo de hasta qué punto se dando esta autonomía progresiva, pero también esto sirve para ir aumentando la responsabilidad, ¿cierto? De yo mismo y responsabilizándome de mis acciones y tomando decisiones frente a las acciones que voy realizando. Otra cosa es que también fortalece la identidad propia de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y aquí hay algo importante y como para ir integrando un poquito ya más conceptos desde la psicología, es que se va dando el proceso de desindividuación, que se refiere a que en un momento, por ejemplo, cuando un grupo familiar es bien unido, este niño tiene muchas cosas de su papá y no logra reconocer tanto su identidad porque su identidad se basa en la identidad que tienen los padres, ¿cierto? Y ya cuando se va dando esta autonomía, cuando se van tomando decisiones, empieza a ocurrir este proceso de desindividuación, es decir, me desprendo de la identidad de mis padres y voy generando mi propia identidad con mis propios valores, propias creencias y propios objetivos que pueden distar quizás de lo que sean mis padres, ¿cierto? Porque finalmente cada uno es una persona diferente. También mejora mucho el tema de las habilidades sociales y claramente también es un proceso progresivo que nos va preparando para la vida adulta, para que al momento que nosotros podamos tomar decisiones más adelante que sean complejas, las podemos tomar con calma y con seguridad. Desde la psicología, Eric Erikson plantea la teoría del desarrollo psicosocial en la cual a lo largo de los periodos evolutivos se van generando diferentes crisis de desarrollo, la cual obviamente la idea es que se vayan cumpliendo exitosamente en pro del bienestar de este niño, niña, niña o adolescente. Y aquí igual es importante que la autonomía progresiva está en cada una de estas etapas, ¿ya? Pero en este caso vamos a ir hablando desde la etapa en la que ya los niños empiezan a tomar sus propias decisiones, es decir, desde la etapa 2 que es desde el año y medio hasta los 3 años. Y aquí es que ocurre la primera crisis, que es la crisis de la autonomía versus la vergüenza y la duda, ¿ya? El niño comienza con diferentes cosas de exploración, ¿cierto? De repente quiere comer solo y también empieza este mismo tema del control del esfínter, donde los niños comienzan a decir, no quiero que me acompañe al baño, quiero yo ir solo. Y el tema es que, claro, la idea aquí es que los progenitores o los cuidadores vayan acompañando a este niño en pequeñas decisiones. Ya algo importante aquí es que, a ver, obviamente tienen que existir el apoyo del cuidador o de la cuidadora, pero también es importante tener cuidado con el autocontrol, con el sobrecontrol.
¿ya? Si es que nosotros generamos el apoyo correspondiente en esta etapa, vamos fomentando esta autonomía progresiva y vamos generando autonomía. En cambio, si es que vamos generando un sobrecontrol, existe quizá un poco de vergüenza o duda respecto al desarrollo de la autonomía en el niño, niña y adolescente. ¿Ok? Luego en la segunda etapa, entrando un poquito hacia la infancia, esta etapa se moviliza entre los 3 y los 6 años y consiste en iniciativa versus culpa. ¿Qué es lo que pasa aquí? El niño comienza a desarrollar un poco más de iniciativa, ¿cierto? Empieza a explorar mucho más el mundo, empieza a desarrollar juegos con sus pares, empieza a tener diferentes panoramas, actividades de interacción social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comienza a planear, ¿cierto? Y a decidir con mayor libertad. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que aquí la idea es que tanto los progenitores como los cuidadores generen este espacio para que el niño pueda expresar iniciativa, para que pueda expresar dudas y para que pueda también ir inventando cosas. Esto también va favoreciendo su autonomía y va generando que esta iniciativa se pueda dar de una buena forma y que no se genere un sentimiento de culpabilidad en el niño de repente de tomar la iniciativa, de poder ir planteando cosas nuevas y de poder ir planteando finalmente su propio punto de vista. Luego en la etapa 4 que ya es entre los 6 y los 12 años, está la etapa de laboriosidad versus inferioridad. Y aquí el niño lo que busca es que, claro, finalmente ya entra al sistema escolar, ¿cierto? Y esto significa un montón de retos para él. Significa el tener muchas relaciones sociales, significa el empezar a compararse con algunos compañeros, ¿cierto? De ver que quizá uno es más bueno para el fútbol, quizá otros tienen mejores notas. Entonces lo que el niño busca en esta etapa es poder mostrarse competente con sus pares, mostrarse competente con sus cuidadores, con sus padres, ¿cierto? Con su familia. Y quiere también ir logrando metas, quiere poder desarrollarse y mostrarse finalmente como una persona competente, como una persona válida, ¿cierto? Y aquí lo importante es que, a ver, en este proceso empieza a aumentar mucho más la autonomía progresiva, ¿cierto? Se empieza a dar con cositas más importantes, como lo íbamos viendo recién, como, como con alguna toma de taller, ¿cierto? Donde ya se empieza a empezar a generar un poquito más este sentido de identidad propia. Y aquí es bien importante también que tanto los progenitores como los cuidadores generen un refuerzo positivo y que eviten comparaciones negativas con terceros para de esa forma poder generar un mayor sentido de competencia en el niño, niña o adolescente. Luego, ya en la etapa 5 que es una etapa donde existen varias crisis normativas, ¿cierto? Dentro del desarrollo, que es una edad bastante compleja y que por lo general los padres ven como con harto miedo o dificultad, es la etapa de la preadolescencia a la adolescencia, ¿cierto? Porque claro, aquí finalmente vamos generando nuestra propia identidad, vamos entendiendo nuestro rol dentro de la sociedad, nuestros valores, y existen también muchas crisis que derivan desde esto mismo. Aquí lo principal que ocurre es que llega un punto donde ya sea el preadolescente o el adolescente se pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero realizar? ¿Cierto? Y que esto puede ser distinto a lo que mi padre o mi madre quiere o a lo que mi cuidador quiere. Entonces, aquí ya la autonomía progresiva empieza a sentarse mucho más, ¿cierto? Y empieza a relacionarse bastante con ya el futuro, porque finalmente implica en el preadolescente, adolescente, el elegir los valores que lo van guiando, elegir sus amistades, ¿cierto? Que en este proceso las amistades son bastante importantes, de hecho podría decir casi lo esencial para un adolescente, y también sus proyectos de vida. Entonces, claro, aquí la autonomía progresiva ya toma una mucha mayor fuerza y es importante también desde la parte del cuidado el poder ir acompañando en este proceso de generación de la propia identidad, ¿cierto? Para que no exista una confusión de roles y poder comprender bien cuál es el rol propio que tiene uno dentro de su estadio. Ahora Bandura habla también desde la autoeficacia y la autoeficacia también tiene mucha relación con la autonomía progresiva. Finalmente, la autoeficacia es la creencia que uno tiene sobre su capacidad de organizar y ejecutar diferentes tareas. Ejemplo, puedo ser muy bueno para el fútbol, pero si quizás no creo que soy bueno para el fútbol, mi sentimiento de autoeficacia es bajo, pese a que tengo capacidades para desarrollar esa tarea. Entonces, no solamente se trata de la habilidad real, sino de la confianza que uno tiene respecto a la habilidad que uno tiene, de que pueda realizar diferentes tareas de forma eficaz. ¿Ya? La autoeficacia en este caso es la autonomía progresiva
se ve fortalecida porque finalmente tenemos una capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? De poder hacer todas estas cosas que iban pasando en los diferentes estadios en los que íbamos viendo, ¿cierto? De poder tomar decisiones, de poder generar redes, tener mis propios valores, comprender mi identidad y todas estas cositas van fomentando finalmente la autoeficacia de que un niño, niña, adolescente diga, yo soy capaz de realizar estas cosas, creo en mí y creo en mi capacidad de poder enfrentarme frente al mundo en el proceso en el que voy. Luego, desde el desarrollo moral de Kohlberg, algo que ocurre es que, a ver, el desarrollo moral se va dando, ¿cierto?, en diferentes niveles y todos estos niveles significan que cada vez vamos profundizando un poquito más el desarrollo moral del individuo. Por ejemplo, en el nivel preconvencional, Kohlberg habla de que finalmente, como cuando uno es chico, ¿cierto?, la moralidad funciona desde el premio-castigo. No hiciste esto, te castigo. Te portaste bien, vas a comer postre después del almuerzo. Entonces, finalmente lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Es que no nos quedemos con ese nivel moral cuando seamos adultos, ¿cierto? Que podamos funcionar en base a creencias, en base a valores, en base a ideales, tanto sociales como personales, ¿cierto? No solamente desde el premio al castigo. Entonces allí es que, a ver, dentro de la autonomía progresiva, cuando nosotros la vamos fortaleciendo, también vamos generando situaciones donde tenemos que pensar en mayor profundidad, ¿cierto? Tenemos que participar en diferentes decisiones y tenemos que ir pasando desde una moral que es desde la heteronomía, ¿cierto? Desde esto, desde mi beneficio a una autonomía, ¿cierto? Donde ya la moral es como desde mi base valórica y desde mis creencias. Cuando yo empiezo a tomar diferentes decisiones a lo largo de mi vida, voy fortaleciendo esta moral autónoma, ¿cierto? En el nivel postconvencional, donde finalmente voy desarrollando mis propios valores y creencias en base a las decisiones que voy tomando. Por eso, aquí lo importante es que, a ver, dentro, por ejemplo, si no existiese una autonomía progresiva, ¿cierto? Si es que el niño no pudiese desarrollar su propia autonomía, finalmente otra persona le diría, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, te favorece o no te favorece. Pero finalmente, mediante vamos desarrollando la autonomía, ¿cierto? De una forma progresiva, finalmente aprendemos a decidir qué es lo correcto, qué es lo bueno. Y eso lo vamos llevando a cabo mediante la toma de decisiones de nuestra autonomía, así como también mediante el apoyo de nuestros cuidadores en estos procesos. Que como había dicho antes, tampoco son procesos que sean lineales o que no sean progresivos. La idea siempre es ir como un poquito de a poco acompañando y orientando en este caso al niño, niña, adolescente en su desarrollo. Una frase igual bien importante que encontré que hacía bastante sentido con este punto, porque siento que muchos padres cuando se habla de darle autonomía a niños o adolescentes, se alarman bastante porque tienen mucho miedo de repente de perder autoridad o de que como que esto sea como un poquito un desenfreno. Y es que el dar autonomía finalmente no es perder autoridad. Tenemos que entender la autonomía como parte del desarrollo evolutivo que sirve para cumplir con diferentes cosas propias del desarrollo humano, ¿cierto? Así como lo fuimos viendo con la autoeficacia, con el desarrollo moral, con las diferentes crisis del desarrollo que se van dando, ¿cierto? Entonces el dar autonomía no es perder autoridad, sino que es enseñarle a un niño o niña adolescente a usar su libertad con responsabilidad. Finalmente, vamos teniendo una libertad, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, que sí o sí la vamos a tener, y la idea es que esa libertad la podamos ir gestionando con responsabilidad. Ahí está también el correo mío y de Danilo en caso de que quieran tener alguna consulta respecto a algún tema en específico, también si quieren que les compartamos alguna fuente respecto a investigaciones, están siempre los medios disponibles, así que atento a sus dudas o consultas. Muchas gracias. Súper, muchas gracias a ustedes. Tenemos algunas dudas en el chat, las voy a ir leyendo. La primera es de Carola Nerice Esteves. Ella dice, buenas tardes. ¿Un adolescente puede emanciparse de sus padres en Chile? Eso es una pregunta que va dirigida a mí, ¿ya? Sí, Mire, no hay que entender la emancipación como se pudiese entender como uno lo ve de las películas estadounidenses, de hollywoodenses, porque en Chile la emancipación es una forma de terminar la patria potestad, ¿ya? ¿Y qué es la patria potestad? ¿Ya? Es el derecho, la facultad que tienen los progenitores
sobre los bienes que tienen los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces, la respuesta. ¿Un adolescente se puede emancipar? La respuesta es sí. ¿Ya? Se puede emancipar. ¿Ya? Y de hecho, la ley es clara en ese sentido. La emancipación puede ser, por ejemplo, cuando si el progenitor maltrata al niño, niño o adolescente. ¿Ya? Ahí pierde, se entiende que pierde la patria potestad y por ende emancipado. ¿Ya? También cuando el respectivo progenitor lo abandona, también se entiende que es la patria potestad. ¿Ya? Entonces, lo que yo deseo dejar claro, ¿ya? Es que una cosa es la emancipación, es decir, que los progenitores dejen de tener este derecho patrimonial sobre los bienes del niño, niña y adolescente, ¿ya? Y otra cosa es que el niño pueda deshacerse, por así decirse, ¿ya? De los derechos y obligaciones que recíprocamente tiene para con su progenitor, ¿ya? Porque es común pensar que la emancipación, ¿ya? Va de la mano con que un niño, niña, adolescente se pueda ir de la casa, ¿ya? Y que por ende los progenitores no puedan hacer nada al respecto, ¿ya? Eso no es la emancipación acá en Chile, ¿ya? La emancipación solo se refiere, ¿ya? A una libertad, por así decirse, patrimonial del niño, niña o adolescente, ¿ya? Ahora, es que casualmente se pueda dar en presupuestos similares, ¿ya? A lo anteriormente expuesto, como por ejemplo, lo que ya mencioné, el abandono, ¿ya? Si un progenitor abandona a su hijo, se entiende que a su vez termina su patria potestad, es decir, no lo puede abandonar y aprovecharse económicamente de los bienes del niño, niña y adolescente, ¿ya? Eso. Bueno, como no podemos hacer una interacción, no puedo preguntarte si quedó, si logré contestar tu duda, ¿ya? Bueno, de repente ahí nos los puede dejar también en los comentarios. Pero igual Mm. seguimos con otras dos preguntas. Acá Isidora Bertrán tiene otra consulta que dice sobre la autonomía progresiva desde la perspectiva psicológica. ¿Cómo se puede evaluar si un niño, niña, adolescente cumple con lo que se espera según su etapa en el ciclo vital? Y en caso de que exista un retraso en la autonomía, ¿cómo debiese proceder desde los cuidadores, terapeutas, entre otros? Eso va un poco más hacia Ignacio. Sí. Bueno, lo que pasa con el tema de la autonomía progresiva, ¿cierto? Es que finalmente no está establecido qué cosa tiene que cumplir un niño en cuanto al desarrollo de su autonomía progresiva respecto a su edad, ¿ya? Ya que igual como iba mencionando anteriormente, no es algo que sea igual para todos los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Finalmente el desarrollo de la autonomía también va a ir dependiendo de cómo el niño va cumpliendo con sus diferentes etapas del desarrollo, pero también podemos comprender que, por ejemplo, si un niño tiene algún problema cognitivo, ¿cierto? Puede ser que no desarrolle la autonomía progresiva de la misma forma en que quizás la cumpliría otro niño, ¿ok? Aquí lo importante para entender la autonomía progresiva, un poquito desde lo que se debería cumplir desde el derecho, es finalmente que esta autonomía progresiva no vaya afectando las diferentes áreas de desarrollo evolutivo o del proceso evolutivo normativo que debería tener un niño o niña adolescente. Entonces, por esa línea, por ejemplo, podríamos basarnos en esto mismo de las diferentes crisis que hay en el desarrollo y que la idea sería que esta autonomía progresiva no vaya dañando estos procesos, que no se vaya dañando la autoeficacia, ¿cierto? Que el niño pueda generar un buen desarrollo moral y de esa forma podríamos ir entendiendo que esta finalmente autonomía progresiva está facilitando los procesos de desarrollo evolutivo que el niño, niña, adolescente va teniendo. La idea finalmente es como que estos procesos como que esta autonomía se vaya dando, ¿cierto? Como un acompañamiento al proceso de crianza y que esto vaya favoreciendo el desarrollo del niño, niña y adolescente. Así que no hay alguna prueba en específico o algún instrumento que mida directamente la autonomía progresiva, ya que siempre depende del caso a caso, ¿cierto? Y del contexto en el que está el niño, niña y adolescente. También a veces pasa que la autonomía progresiva no es lineal. Por ejemplo, de repente un niño, o en este caso un adolescente, que por ejemplo tiene algún consumo problemático, su autonomía progresiva, ¿cierto? Quizás se puede ver frenada o disminuida en pro de su protección propia. Entonces igual es bien variable.
Espero haber respondido igual la pregunta. Sí, acá Carola, que fue la que inicialmente hizo la pregunta hacia Danilo, igual reformula su pregunta y dice, ¿un adolescente entonces puede tener la autonomía que se adquiere a los 18 años antes? Pregunto por un adolescente cuyos padres han sido negligentes en el cuidado y hay abandono al menos de la madre. Ya, bueno, es una lástima que no pueda haber esta retroalimentación más instantánea. No sé si alcanzaré a escribir, Carola, a medida que estoy hablando, pero ¿qué es lo que ella entiende por autonomía? Porque sea una autonomía, que un niño ni adolescente pueda tomar y ser considerado como un adulto, no se puede hacer eso. ¿Ya? Después, me complementa en el chat porque pregunta por un adolescente cuyos padres han sido negligentes en el cuidado y hay abandono al menos de la madre. ¿Ya? Ahí hay que buscar otras esferas de protección, ¿ya? Ya sea un abuelo, una abuela, algún tío, ¿ya? Hay que buscar por la familia externa quién más puede hacerse cargo de este niño, niña o adolescente, ¿ya? Pero no es una solución considerarlo autónomo porque ha sido abandonado, ¿ya? Eso es lo que yo puedo decir por ahora. Quizá vuelva a reformular ella. Sí, también nos preguntan que si estamos grabando el espacio o de pronto se van a compartir las diapositivas. Efectivamente, este espacio está siendo grabado y después se va a alojar en el YouTube de la Facultad de Psicología. Igual tenemos otro comentario de Teresa de Orsi, que dice que es pediatra y eviatra, y me parece que la ley debe ser clara y no puede ser interpretada subjetivamente por abogado, juez o quien esté fallando el problema a los niños, niñas y adolescentes. Hay que escucharlos, ver la actitud, tener en cuenta su edad y por sobre todas las cosas los niños no mienten. Si no es peligroso en todos los casos de abuso o maltrato familiar, sea físico, psicológico, verbal, abandono, etc. La autonomía progresiva se va adquiriendo en la vida con valores que la familia y las instituciones van enseñando, y de manera progresiva, acorde a su edad, van creciendo y desarrollando su personalidad, adquiriendo habilidades para la vida. Ese es más que Yo creo que todo como un comentario, pero también también. han recibido muchas felicitaciones y que fue muy interesante el tema y la instancia. No sé si queda alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran terminar de complementar en base a lo que se ha discutido anteriormente. Claro. Sí, yo en realidad quería agregar de que, bueno, en realidad está súper bueno ese comentario porque, claro, la idea es que mediante las mismas personas e instituciones se vaya formando esta personalidad, ¿cierto? Y que es algo que va de poco a poco, pero igual también es bien importante, bueno, nosotros elegimos el tomar este tema finalmente porque también nos íbamos dando cuenta de esto que también conversaba Danilo, ¿cierto? De que la decisión de un juez A puede ser muy diferente a la decisión de un juez B y de repente también nos pasa que la autonomía progresiva puede ser muy tomada en cuenta en algunos peritajes, en algunos procesos diagnósticos, así como en otras instancias no. Entonces, claro, la idea es que hubiese como un poquito más como un orden respecto a algo que fuese mucho más claro, ¿cierto? También estamos hablando de que el proceso en Chile en el cual se han ido garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes a lo largo de su historia ha sido un proceso que igual ha sido bastante largo y que finalmente esta ley 21.430 de la que habla Danilo igual es relativamente nueva, entonces también faltan muchos mecanismos como para que se vaya implementando de mejor forma. Yo creo que de ambas áreas igual podemos ir trabajando en base a eso y finalmente buscar ese bienestar superior, porque claro, finalmente también estamos hablando de que se considere un niño o niña adolescente, finalmente también tiene derecho a ser escuchado y derecho a la voz. Entonces eso es algo igual bien importante dentro del contexto tanto psicológico como jurídico. Acá igual tenemos otra pregunta y es de Bárbara Mancilla y ella dice, pregunta, ¿cómo interceden los cuidadores ad litem en la autonomía progresiva? Ya, eso es para mí. Son fundamentales, porque los curadores ad litem, ¿ya? Son aquellos que tienen que velar por los derechos, ¿ya? De los niños, niñas y adolescentes, y en el fondo son su voz a lo largo del procedimiento, ¿ya? Entonces ellos se tienen que entrevistar con los niños, niñas y adolescentes, y de tal manera que los representan, ¿ya? Ajenos a quien represente a los progenitores, ajenos al tribunal, ¿ya? Entonces ellos son una institución primordial
y que representan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, ¿ya? Y eso conlleva a su vez la importancia en la autonomía progresiva de ellos mismos. Súper. No sé si queda alguna otra consulta. Igual el chat nos queda unos minutitos también abiertos y igual darle las gracias por este espacio, por las presentaciones y bueno, igual han llegado algunos comentarios también agradeciéndoles la instancia y recordarles que esta instancia está siendo grabada, estamos transmitiendo en vivo y de todas maneras se va a volver a encontrar en nuestra plataforma de YouTube en, en la Facultad de Psicología. Ay, no. Ya parece que no hay más dudas, solo están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Em, y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Espero que todos tengan muy buenas noches y esta instancia haya sido de provecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas Ah, gracias. nos queda una preguntita más que nos llegó por privado. Dice, Ah, buenas ya. tardes, ¿existe alguna batería o test para medir los grados de autonomía progresiva unificado para las diversas instituciones en Chile? No, por ahora no, ya que igual es bien variable, pero la idea es poder entenderla como desde que se vaya apoyando por parte de los cuidadores de los progenitores el mismo desarrollo evolutivo en sus diferentes esferas. Súper. Bueno, muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Nos Gracias. vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Buenas noches.